compañeros presentes. Somos el grupo 7, conformado por María Cabello, Hugo Barrera y quien les habla, Martín Osorio. El tema que presentaremos es el test neuropsicológico de EDA. Siguiente, compañero. Bueno, el contenido de los puntos que vamos a ver el día de hoy es la ficha técnica, que es el TDAH, algunos conceptos básicos, cómo se mide el EDA, cómo se aplica el EDA, cómo se evalúa, cómo se clasifica, el cuestionario correspondiente, la interpretación de los resultados, así como el informe final, y culminaremos con las conclusiones. Siguiente, compañero. Bueno, una pregunta. ¿Qué es el EDA? El EDA es un test de escalas que evalúa el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Fue creado por los españoles Ana Farré y Juan Narbona en el año de 1998, quienes fueron influenciados por los trabajos previos del psicólogo norteamericano Kay Connors, quien está en pantalla, en el año 68, debido que en su época, en los años 50 y 60, a los niños que presentaban este problema se les llamaba niños nerviosos, inquietos y algunas veces niños distraídos. El trastorno también tiene que ser evaluado entre la edad de 6 y 12 años. Siguiente diapositiva, por favor, compañero. Tenemos la ficha técnica, bueno, el nombre del test. La aplicación es individual dirigida al profesor eh, del niño evaluado. La duración es aproximadamente entre 5 a 10 minutos. Los objetivos son medir rasgos principales del TDAH y trastornos de conductas asociadas. Los ámbitos evaluados son la atención, la hiperactividad, la conducta oposicionista o desafiante ante estas imágenes mayores como los profesores y padres de familia, así como la baremeación, que los baremos en centiles por curso escolar incluye puntos de corte. La interpretación, la cual permite establecer niveles de riesgo y orientar el diagnóstico funcional. Siguiente diapositiva, compañero. ¿Qué es TDAH? Bueno, ¿quién lo inventó? No fue un invento, más bien fue un proceso histórico que va desde 1902, como vemos en pantalla, con George Steele, quien fuera gran admirador de Sigmund Freud debido a sus publicaciones que ya venía haciendo sobre la mente en los años 1890. Sigmund Freud no fue un psicólogo, más bien fue un médico y especializado en psiquiatría, quien ya estaba publicando muchos libros sobre los problemas que tenía la mente, tales como los trastornos. Pasamos por el año 1940 con el contexto de la Segunda Guerra Mundial y en esa época no se todavía llamaba TDAH en sí, sino se les mencionaba a los niños como un eh, daño cerebral mínimo, acompañado de mucha actividad, de ahí el nombre que ya conocemos, pasando por el año 1960 con Kay Connors, quien fue uno de los pioneros en establecer el estándar para evaluar el trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Finalmente llegamos a los años 80 y 90, donde el término TDAH ya hace su aparición en los manuales psicológicos, tales como el DSM-3. O sea, en la actualidad nosotros ya estamos en el DSM-5 para lo que es la carrera y también ejercerla. Existen tres subtipos claramente diferenciados: el TDAH con predominio de déficit de atención, como también el TDAH con predominio hiperactivo o impulsivo. Y el último es el TDAH combinado. Bueno, le doy paso a mi compañero Hugo. Buenas tardes, profesora, compañeros. Siguiendo entonces la relación, el tema del TDAH, vamos a ver sobre el concepto de la evolución del concepto del TDAH, ¿no? En una época inicial, como lo dijo bien Martín, se le consideraba como una lesión cerebral mínima, ¿no? Se pensaba que era un daño cerebral pequeño, ¿no? Posteriormente se llamó
disfunción cerebral mínima. Se reconocía un mal funcionamiento, pero sin lesiones visibles. Luego pasamos a la etapa de semiología, donde el síndrome se llamó síndrome hipercinético infantil, CHI, ¿no? Entonces se centraba en la hiperactividad como síntoma principal. Más adelante, en el DSM-3, se llamó trastorno por déficit de atención, TDA, donde se prioriza el déficit de atención como rasgo distintivo. En el DSM-3 revisión se denominó TDAH, ¿no? Donde se agrupan todos los síntomas en un solo bloque. Y finalmente, en el DSM-4 se le denominó TDAH con subtipos. Como dijeron, se reconocen tres formas: combinada, inatento, hiperactivo, impulsivo. Bien, vamos a ver qué es lo que mide el EDA, ¿no? Como ustedes bien saben, el EDA es una evaluación que nos permite detectar, ver los síntomas que pueden verse dentro de los trastornos del TDAH, ¿no? Estos básicamente se dividen en tres, ¿no? O se dirigen en tres puntos. El déficit de atención, donde se evalúa si el niño tiene dificultades para concentrarse, acabar las tareas, organizarse, ¿no? Luego viene la hiperactividad e impulsividad, donde detecta el tema de los comportamientos, movimientos excesivos, y es difícil mantenerse sentado, interrumpir constantemente y actuar sin pensar. Y finalmente el trastorno de conducta, ¿no? Este está asociado con la agresividad, la desobediencia, los comportamientos oposicionistas y los problemas de relación entre los compañeros y los adultos. ¿Cómo se aplica y qué se necesita para utilizar el EDA? Bien, se aplica específicamente a los profesores de los niños, ya que ellos observan directamente el comportamiento del niño en el colegio, ¿no? ¿Cómo se aplica esto? ¿Qué se necesita? Una hoja de anotación con el cuestionario de EDA, una tabla de baremos por curso escolar, un espacio tranquilo para que el docente pueda responder con calma cada ítem del cuestionario. ¿Qué se evalúa? En el cuestionario se incluye 20 ítems divididos en tres subescalas: la hiperactividad, impulsividad, el déficit de atención y el trastorno de conducta, ¿no? Siempre es bueno estar anotando el tema de las siglas porque nos va a ayudar mucho a poder entender mejor este cuestionario de LEDA. ¿Y cómo se responde, no? Cada ítem se califica según la frecuencia con la que el docente observa la conducta. Podemos pasar desde 0, que es nunca; 1, que es poco; 2, que es bastante; y 3, que es mucho, ¿no? ¿Cómo lo calificamos? En estos momentos vamos a ver una parte específica nada más, porque más adelante nuestra compañera Rosa lo va a poner con mayores detalles este desarrollo del EDA, ¿no? En pocas palabras, esta evaluación suma las puntuaciones de cada subescala. Se comparan con los baremos en percentiles y se verifica si se supera el punto de corte de alguna subescala. Bien, ahora le dejamos con nuestra compañera Rosa. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, el caso real que hemos aplicado es cuando hemos tenido acceso al Colegio Panamericana de Bellavista, Callao, donde tuvimos la oportunidad de entrevistar a la profesora de segundo grado, Angélica Tejada. Con gran disposición, la docente completó el cuestionario EDA en referencia a uno de los estudiantes más inquietos de su aula, brindando información valiosa para el análisis del perfil conductual del menor. Siguiente, por favor. Como podemos ver, aquí se puede visualizar el formato que hemos llenado, el cuestionario de 20 palabras, como indicó mi compañero, de acuerdo a las diferentes áreas, ¿no? H, que es hiperactividad; DA, que es déficit de atención; TC, que es trastornos de la conducta, y la sumatoria de ellos, y los percentiles que ahora vamos a pasar a indicar. Siguiente. En la interpretación de los resultados, nos fuimos a la tabla 14 de baremos, donde es para aplicarlo al niño de segundo grado, como era nuestro caso. En este caso podemos ver que, por ejemplo, en lo que es hiperactividad, el puntaje fue de 14 con un centil de riesgo elevado. El de déficit de atención fue de 11 con un centil de 92 dentro de riesgo moderado. El de trastornos de la conducta fue de 22 con un centil de 98, riesgo elevado también. Y finalmente la suma de hiperactividad con déficit de atención con un puntaje de 25 y un centil de 99, también elevado. Siguiente, por favor.
El informe pedagógico al que pudimos llegar es el siguiente. El nombre del estudiante, sus iniciales CH, un alumno de 8 años de edad, del segundo grado de primaria. La fecha de evaluación fue el 16 de septiembre del 25 por mi persona, María Rosa Cabello. El motivo es que el estudiante fue derivado para la evaluación debido a conductas observadas en el aula que incluyen alta inquietud motora, dificultad para mantener la atención, impulsividad y comportamientos que interfieren en la dinámica con el aprendizaje. En sí se le preguntó a la profesora cuál era el alumno que le originaba mayores problemas en el aula y más o menos esas fueron las características que nos dieron. El test que se aplicó es el EDA y como vemos en el cuadro inferior es muy parecido a lo que les estaba explicando. La hiperactividad, por ejemplo, de 14 con muy alto riesgo, déficit de atención en alto riesgo, trastorno de la conducta muy alto riesgo y el combinado del H más el de A también en muy alto riesgo. Siguiente, por favor. ¿A qué conclusiones podemos llegar? El TCD revela indicadores compatibles con trastornos de déficit de atención por hiperactividad, siendo de subtipo combinado, acompañado de un alto riesgo de trastorno de la conducta. Se recomienda realizar una evaluación integral por profesionales de psicología clínica, neuropediatría y orientación educativa para confirmar el diagnóstico y establecer un plan de intervención personalizado para el niño. Entre las recomendaciones que podemos brindar está implementar estrategias de manejo conductual en el aula, como el refuerzo positivo, rutinas claras, tiempos estructurados, brindar acompañamiento psicopedagógico individual, promover actividades físicas reguladas para canalizar la energía del menor, establecer una comunicación constante entre la familia y la escuela, evaluar la necesidad de intervención terapéutica o farmacológica según el criterio clínico. Siguiente, por favor. ¿A qué conclusiones podemos llegar sobre el EDA? El EDA permite observar cómo se manifiestan los síntomas del TDAH en un entorno estructurado como es el colegio. El docente se convierte en un aliado clave para detectar las señales tempranas. Evaluar también educa. El test ayuda a que docentes comprendan mejor al niño, promoviendo una mirada más empática y menos punitiva. Descartar a tiempo permite intervenir antes de que las dificultades se cronifiquen. El EDA nos conecta con nuestra misión de proteger el potencial de cada niño. Siguiente, por favor. ¿Quieres saber más sobre el EDA? Te invitamos a escanear el código QR para que puedas conocer un poco más sobre esta evaluación. Muchas gracias. Somos el grupo 7. Gracias.